Ok, bueno, buenas tardes. Bueno, prácticamente la tercera clase porque vimos transporte internacional y luego vimos gestión aduanera y comercio exterior y hoy vamos a ver la gestión portuaria, ¿no? Voy a compartir pantalla y me dicen si se ve. Si se deja de ver, por favor, me lo comunican o cualquier cosa escriben también por el grupo. Si se deja de ver la presentación. Vamos a ver un momento. Me avisan si se comparte la presentación, por favor. ¿Se está viendo? La presentación se ve, por favor, en audio. Estamos viendo la presentación, por favor. Necesito saber si se ve para continuar. Sí, profesor, sí se ve. Sí, me lo dicen en audio, por favor. Ok. Bueno, vamos a ver Sí, se ve bien. chévere, la gestión portuaria. Sí se ve. Ok, gracias. Este es un tema importante. ¿Por qué? Porque cuando realizamos importaciones, no, ¿se acuerdan de la materia? Por favor, tienen un micrófono abierto para que lo apaguen. Ok, no, tienen un micrófono abierto. Lo va a apagar. Listo, ya lo apagué. Ok, entonces la gestión portuaria es un tema importante. ¿Por qué? Porque cuando vamos a realizar una importación por vía marítima, por supuesto, porque el 90% del transporte internacional se realiza a través de rutas marítimas. Sin embargo, también tenemos aéreo, ¿no? Eso lo hablamos en transporte internacional. Entonces, ese es el punto que vamos a tocar hoy, la gestión portuaria. Que empresa compró, bueno, aquí vamos a hablar de Bolivariana de Puerto, pero sé que la vez pasada hablamos de lo que es el CENIAP, que es el poder tributario, ¿no? Pero la parte de logística portuaria, se crea un sistema portuario nacional que es Bolivariana de Puerto, ¿no? Claro, ahí se prestan servicios, servicio a la mercancía, servicio al buque y servicio al pasajero, que son los servicios. Ya vamos a ver cuáles son esos servicios, fíjense bien. Los servicios que se presta lo que presta un puerto, servicio al buque, servicio a la carga, servicio al pasajero y atención al cliente. Ahora, ¿qué llega ahí? Buques. Te atracan buques. Entonces, eso tiene una estiva. La estiva es, lo colocan el contenedor sobre el buque y cuando lo descargan, embarca y descarga, eso es lo que es la estiva. Colocar de forma segura esa carga en las bodegas, los contenedores. Claro, eso tiene que tener un amarre y desamarre. Pero ese amarre y desamarre lo prestan empresas privadas que están registradas en el puerto. La estiva, bueno, Bolivariana de Puerto tiene un departamento, presta servicio de estiva. Pues, sin embargo, hay empresas privadas que es lo que llaman operadores portuarios. Para que no confundan este término. Cuando llega un buque, el que hace la descarga y embarque de las mercancías lo hace un operador portuario, ¿ok? Que es lo que hace la estiva. Que puede ser el mismo bolipuerto, puede ser empresas privadas que están debidamente registradas. Ah, bueno, inspección subacuática. Bueno, es un requisito en cuestiones de seguridad marítima hacer la inspección subacuática. ¿Por qué? Por el problema de flagelo de ladrón. Generalmente son empresas también que están registradas para hacer ese trabajo, no lo hace directamente el puerto. Traslado de piloto, bueno, están las lanchas de pilotaje. El puerto no tiene tampoco lanchas, las lanchas son como el taxi, ¿no? Que es el que lleva el piloto práctico de línea, porque está en línea, capitanía de puerto, cuando hacen las maniobras de atraquizar, pues, el traslado de pilotos. Entonces, bueno, esos son servicios al buque, servicio a la carga, que es el acarreo. ¿Qué es el acarreo? Bueno,
llevar el contenedor del muelle al almacén o del almacén al muelle. Cuando van a descargar, por supuesto, descargan a la plataforma que es el muelle y ya hacen el acarreo. Bueno, hay muchas personas que tienen sus gandolitas o servicios y la registran en transporte y hacen acarreo. Eso se cobra por acarreo, por supuesto. Boripuerto también presta servicio de acarreo. El pesaje, bueno, hay pesajes también, el pesaje de la carga, los graneles, pasa por una báscula. Y lo importante que nos interesa a nosotros, los importadores, el almacenaje. ¿Por qué? Porque la estadía de la mercancía dentro del puerto no es gratuito. Eso hay que pagarlo. Más o menos está 400, $500 por contenedor dentro de los... Bueno, una operación de un contenedor por dentro del puerto, la logística está como $2.000, más o menos. ¿Ok? Precinto aduanero en el precintaje. Entonces, bueno, servicio a la carga, servicio al pasajero, eso es allá en Puerto La Cruz y Margarita. Nosotros aquí en Puerto Cabello es netamente a la carga. Atención al cliente, bueno, atención al ciudadano, hay atención comercial y un sistema de servicios portuarios, que es el sistema de almacenaje. El almacenamiento puede ser privado, puede ser público, privado y empresas privadas que prestan servicio, pero Bolipuerto presta ese servicio también. Está en la competencia del almacenamiento. Entonces, bueno, la visión de un puerto es proyectarse, por supuesto, a nivel nacional e internacional en el comercio portuario, prestar un servicio de calidad, todo esto. El objetivo estratégico, bueno, captación de nuevos tráficos de contenedores transbordo, continuar la adecuación de las actuales infraestructuras portuarias, porque pueden hablar de muchos temas de modernización de las aduanas y todo esto, pero esto es importante, porque si no se adecua el puerto con la infraestructura, con inversiones de maquinaria, entonces no va a funcionar el comercio internacional. Fíjense, en estos días hubo un problema con una grúa y eso tuvo como consecuencia de, claro, porque los equipos hay que tenerlos en mantenimiento para que no ocurra esta situación. Gracias a Dios, bueno, la nueva gerencia de Bolipuerto tomó acciones inmediatas y se activó la grúa, pero se paró un barco como por 24 horas, entonces se activó. Y bueno, ¿por qué? Porque los agentes aduanales están esperando la carga y la descarga de esos contenedores, ¿ok? Cuando llega un barco ya se genera un trabajo. ¿Por qué? Porque hay trabajo por el operador portuario. Ese operador portuario contrata su empresa subcontratada outsourcing para los obreros y todas esas personas, supervisores, bueno, que son propias de la empresa, supervisores, chequeadores, confrontadores, cuadrillas de obreros, personal de seguridad, todo eso genera empleo, porque hay trabajo. El acarreo, el agente de aduana, el agente naviero, o sea, todo lo que están implicados en estas operaciones, vamos a llamarla portuarias. Entonces, el mejoramiento de los servicios portuarios es para que se logre una satisfacción al cliente mediante el trabajo de equipo y cumplir los estándares internacionales para que sean unas operaciones seguras, ¿ve? Eso es. Bueno, los principios, eso es honestidad, bueno, más los valores, todas las empresas tienen principios y valores. Bueno, el puerto, estoy hablando del puerto porque yo trabajo en puerto, ¿no? Su historia. Fíjense bien que, claro, todos los puertos han tenido su historia. El primer puerto de Venezuela fue Borburata, pero fíjense bien que Puerto Cabello fue fundada el 5 de agosto de 1811, ¿ok? Que está grabada en las páginas de la historia. Entonces dice que el nombre viene relacionado con Pedro Cabello, a pesar que dice que las leyendas urbanas de que se hablaba en esa época de la colonia, que las aguas de Puerto Cabello eran tan tranquilas que se podía atracar un buque con un cabello. ¿Ok? Entonces fíjense bien en dónde viene el nombre. Este es el puerto viejo, ¿ves? Un puerto, una ciudad llena de historia. Bueno, yo soy de Valencia, pero yo quiero mucho a Puerto Cabello. De verdad que está muy turístico, muy bonito. Puerto Cabello, han recuperado todas las plazas, las calles, el malecón, todo eso, la parte cultural, los museos, de verdad que una belleza.
las calles coloniales, bueno, los acontecimientos, esa foto de ese cura con ese soldado caído ahí, el porteñazo que no conoce esto, la parte de la cultura, la cuestión, ya viene la cuestión de la hamaca, los carnavales, el casco histórico, ¿quién no lo conoce? Una belleza. Entonces, bueno, esto viene, continuando con la parte de los puertos. En 1975, en una Gaceta 1787 de ese año, ¿verdad? Se crea INP, Instituto Nacional de Puertos. O sea que esto viene de que era de carácter nacional. Pero luego vino, en el 2009, vino una reversión. La reversión de los... Ah, no, pero la reversión no, perdón. Porque vino INP, luego vino se crearon, ¿cómo que se llama? Ya no estaba centralizado, sino que se descentraliza los puertos y por lo menos cuando yo entré era Instituto de Puerto Autónomo de Puerto Cabello, pero ya lo vamos a ver, perdón. Entonces INP, se crea INP en ese año, ¿verdad? 1975, que son puertos nacionales. Pero bueno, vino el proceso de descentralización de los puertos. ¿Por qué? Porque se hizo una modificación en la Constitución que cada estado tenía competencia en el manejo de los puertos. Por eso se vino lo que se llama la descentralización. ¿Ok? Y bueno, así se llamaba descentralización del puerto de La Guaira. Se modifica bueno, ahí habla de 2004, 1990 y lo que fue en esa época, que fue la liquidación de IPAPC. Y entró la Sociedad Anónima Puerto del Litoral Central, ¿ves? Más o menos así, ese es el nombre que se le dio, que fue el FIB fue, vamos a ver quién entró. Pero ahí empezó el cuento de la descentralización. A ver quién entró. Ok, permitir. Ok. Entonces, bueno, ahí vino La Guaira 1992. En el 91, fue en la misma fecha, que yo entré a trabajar claro, no en el 91, yo entré en el 2006. Hasta la actualidad estoy en Bolipuerto. Se crea mediante la cual el Estado Carabobo asume la competencia y exclusiva del puerto comercial. Entonces se crea el Instituto de Puerto Autónomo de Puerto Cabello, IPAPC, en esa fecha. Claro, no va a leer todo esto. Era el trabajo que yo administraba. Luego vino la descentralización del puerto de Guamacha en 91. Esa fue la fecha, 91, 92, 93. Se descentralización del puerto de Guamacha. Aquí está. El puerto de Maracaibo, el puerto de Maracaibo, Ayampuma se llamaba. Cada uno tiene unos nombres, ¿no? Servicio Autónomo de Puerto de Maracaibo y pasó a Ayampuma en 1992, que fue esa misma fecha, que es la historia de la parte de descentralización. El puerto de Guanta, bueno, ahí tienen el puerto de 91, ¿verdad? Que se llama Puertos de Anzoátegui S.A. en el año 1991. Y así ocurrió con el puerto de Guamache. Ahí tienen el nombre. Bueno, Guamache también tuvo en el año 2009, bueno, vino la descentralización. Pero bueno, eso pasó a la historia y vino la reversión. Cuando se crea la reversión, es para que todos los puertos pasaran a carácter nacional y se crea Bolivariana de Puerto. ¿Ok? Entonces, esto es un poquito de historia. Planes de acción. Bueno, fíjense bien que hay un plan Patria, un plan nacional de desarrollo portuario 2019-2030 que tiene que ver con la gran misión transporte. ¿Okay? Entonces hay planes de esto, ¿no? Ahora, el Plan Nacional de Desarrollo Portuario tiene que ver, fíjense bien, convertir a los puertos en epicentro de exportación e importación. Claro, ahí se mueve el comercio exterior. Tienen que invertir en los puertos para que se dé esto. Fortalecer un sistema portuario seguro. Bueno, crean Bolivariana de puerto. Impulsan la relación puerto-ciudad. Bueno, es que el puerto, bueno, y el puerto tiene que ver también con la ciudad. No todo el dinero se puede ir a centralizar en Caracas. Tiene que haber un dinero de inversión con relación a la ciudad, ¿no? Promover
el puerto escuela. Bueno, la parte educativa sí se está haciendo centro de estudio portuario. Modernizar infraestructura, bueno, ejemplo, Puerto de La Guaira. La estación, una estación terminal de contenedores de tercera y cuarta generación, Puerto de La Guaira, terminal de contenedores marítimos. Bueno, y consolidar la conexión del multimodal y, por supuesto, promover los puertos verdes que tienen que ver con la parte ambiental. Entonces son los planes de acciones que tiene el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Bueno, aquí el Estado le da, trabaja en alianzas, que se crean alianzas con empresas privadas. Se crea, fíjense bien, las políticas de impulso de negocio portuario. Se crea un tarifario. Ese tarifario lo pueden descargar ustedes en la página de Bolipuerto y ahí aparecen todas las tarifas de los servicios portuarios, ¿no? Ahí tenemos todo esto. Bueno, lo que es las alianzas, que son las empresas que están trabajando, haciendo algún tipo de trabajo dentro del puerto. Eh, a ver, bueno, aquí yo hablé las alianzas comerciales estratégicas con las empresas mixtas también tenemos convenios internacionales. Claro, aquí tenemos los servicios al buque, como ya lo dije, servicios al buque, el manejo de la carga, tiene que ver con el acopio de carga en los patios, llenado de vaciado de contenedores, manejo de contenedores, que eso tiene un costo, por supuesto, ¿no? Nueva línea de negocio, bueno, taller de reparación, hay un taller de reparación de contenedores, talleres también para la parte de las maquinarias, ¿ok? Eh, agentes comerciales internacionales, agentes navieros. Bueno, la agentes navieros son los que van todos los días al puerto a, a planificar buques. Claro, el puerto, los muelles que están disponibles para poderlo planificar. Los pasajeros, bueno, almacenes duty free, hotelería, atención a la playa, paseos terrestres. Ya eso es por allá como le dije, en Margarita, Puerto de la Cruz, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto. Ahora, aspectos generales, los buques, bueno, depende del puerto, atendemos buques. Hay buques de aguas profundas, cada vez los buques son más grandes. Cargueros de primera generación, ¿se acuerda que hablamos de eso? Cargueros de segunda generación, los Panamas, los post-Panamas. Entonces, bueno, La Guaira puede atender buques que tengan calados de 11 o 12 de calado de profundidad. Igual que Puerto Cabello, puede llegar hasta 10, ¿no? Pero hay que tener en cuenta el tamaño de esos buques y adecuar los puertos para que puedan atracar esos buques en los puertos. Bueno, aquí está eh, el logo, la historia del logo de Bolipuerto, es el último, que ven ese barquito ahí, Bolipuertos, con una gruita y un contenedor. Ese es el último logo. ¿Ok? Bueno, la creación de Bolipuerto fue en el 25 de marzo de 2009. ¿Ok? Que se crea por Gaceta. No va a leer todo esto, pero ahí tiene la referencia. Bueno, tiene una estructura organizativa. Bolipuerto actualmente tiene una estructura organizativa a nivel de todo esto, ¿no? Tenemos la sede principal allá en Caracas y que bueno, que administra y supervisa a todos los puertos a nivel nacional y cada puerto, por supuesto, bueno, esto viene de una estructura gerencial. En la actualidad, ¿cuáles son esos puertos? Bueno, Puerto Cabello, Puerto de La Guaira, Puerto de Maracaibo, sede central, por supuesto, La Ceiba, Guamache, Guamache, Eulalia Burox. Esos son los puertos que maneja permitir. Ok, a ver. Bueno, el INEA, Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. ¿Qué tiene que ver esto con Bolipuerto? Acuérdense que Bolipuerto es el administrador de puertos y operador portuario, pero el INEA es la autoridad acuática y portuaria. Entonces, las funciones del INEA es gestionar, coordinar, administrar, desarrollar, mantener, conservar y aprovechar los bienes y servicios que comprenden la infraestructura portuaria.
¿ok? Realizar los proyectos, construcciones, todas estas cosas, elaborar estudios de proyectos, desarrollar actividades relacionadas con la prestación de servicios portuarios y de transporte y de comercio marítimo. Entonces, está esa autoridad que es el INEA. Aquí lo tengo, ¿ves? El INEA tiene la página, ejercer la autoridad administrativa acuática a través de la adaptación, construir un desarrollo sustentable, sostenible, integral de una Venezuela azul. Entonces, esta es la función del INEA, autoridad acuática y portuaria. Y Bolipuerto es la administrador portuaria. Ahora, ¿qué viene a ser la Capitanía de Puerto? Bueno, la Capitanía de Puerto es la autoridad marítima en cada puerto habilitado y que ejerce las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren. Cada puerto habilitado tendrá una capitanía de puerto que dependerá del INEA, es decir, bueno, ahí está la foto de Puerto Cabello, Puerto de La Guaira tiene capitanía de puerto, el de Maracaibo, esa es la función, que es tener la presencia, la capitanía de puerto es la autoridad marítima en cada puerto habilitado, que ejerce las atribuciones de cada ley, eso es. ¿Por qué? Porque ellos dependen del INEA, tienen una jurisdicción territorial y marítima delimitada. Todos los puertos que van a atracar y zarpar y todo esto, el agente naviero no solamente tiene que llevar el puerto, también tiene que presentar documentación y trámites a Capitanía de Puerto. ¿Ok? Incluso Capitanía de Puerto es el que suministra los pilotos prácticos, los remorcadores para hacer las maniobras de atraque y de zarpe de los buques. Eso es obligatorio por cuestiones de seguridad. Bueno, ¿qué se considera actividad marítima? Se considera todas aquellas actividades que se efectúan en el mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, suelo, subsuelo, perteneciente a la plataforma continental en las costas de la República. Es decir, es todos los buques que están navegando en el mar territorial, sea de pesca, sea comercial, todos esos tipos de buques se consideran esa navegación actividad marítima, navegación de altura. Aquí tengo el territorio, ¿ves? El aguas, a ver si lo vemos aquí, bueno, 12 millas náuticas, el mar territorial, la zona contigua 24 millas náuticas y 200 millas náuticas la zona económica exclusiva. Entonces, todo lo que está navegando se considera actividad marítima. Ahora, la ubicación del puerto, fíjense bien, de Venezuela, perdón, tiene una posición geoestratégica importante para el negocio del transporte marítimo. ¿Por qué? Fíjense bien, por la cercanía del Canal de Panamá, tenemos todos los países que están en el Mar Caribe, más hacia abajo el Atlántico, salida hacia el Atlántico, hacia Europa, Centroamérica, Norteamérica, o sea que tenemos potencial por la posición geoestratégica que está en nuestro país. Aguas tibias, calientes, ¿no? Clima tropical. Y bueno, es perfecto para el tráfico los 360 días del año. Bueno, ahí tenemos los territorios, ¿ves? Fíjense el mar territorial, el arco caribeño, Trinidad y Tobago, Granada, Santa Lucía, Dominica, Montserrat, Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Haití. Y bueno, Venezuela hace frontera vía marítima con varios países, ¿no? Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Curazao, bueno, allá Estados Unidos, pues Puerto Rico, un país asociado. Hacemos frontera con todos estos países por vía marítima. Venezuela cuenta con 362.000 kilómetros cuadrados. Fíjense en todo el mar territorial que tenemos, ¿no? Gran mar territorial. Bueno, debemos considerar que Venezuela cuenta con 3.726 kilómetros de costa, 400 kilómetros de ríos navegables,
14 puertos públicos, 10 puertos lacustres, 20 terminales petroleros y 250 otras instalaciones de pescas, pasajeros, marinas, deportivas y militares. Tengo bastantes puertos y muelles, ¿no? Vamos a hablar del sistema portuario. Se entiende por sistema portuario, fíjense bien, el conjunto de puertos y construcciones de tipo portuario público y privado, marítimo, lacustre y fluvial, que permite la movilización e intercambio de personas, mercancía entre los distintos modos de transporte. Bueno, tenemos un sistema portuario, sí, está Bolipuerto, bueno, Ocamar, que también que maneja sus propios muelles, ¿no? Tienen presencia en Puerto Cabello, La Guaira, Puerto de la Cruz, creo que Maracaibo, y tienen oficina en Barquisimeto. Pero bueno, esto es lo que es un sistema portuario. Bolipuerto es un sistema portuario. ¿Dónde está contemplado esto? Artículo 15 de la Ley de Puerto. Esa ley se la voy a pasar a ustedes, Ley de Puerto, Ley General de Puerto. Los aduaneros tenemos la Ley Orgánica de Aduanas, y los portuarios, Ley General de Puerto. El despliegue territorial del sistema portuario de Bolipuerto. Bueno, Araure, Tierras Adentro, La Ceiba, Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira, Eulalia Burox, El Guamache y Guanta. Este es el despliegue territorial. Bueno, ahí tengo algunas fotos de los principales puertos de Venezuela. Puerto Cabello, La Guaira, Maracaibo, Guanta, La Ceiba, Eulalia Burox y Batalla de Araure. Ahí están las fotos de cada puerto. Bueno, el administrador portuario, la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública, privado mixta, que tiene la titularidad legal o contractual para realizar actividades de administración de la infraestructura. Bueno, ejemplo, Bolipuerto, somos administradores portuarios. El artículo 70 de la Ley General de Puertos se entiende por administrador portuario la persona jurídica que ejerce la administración, mantenimiento del puerto, cualquier sea su clasificación. El administrador. Bueno, todo lo que es la autoridad. Ahorita hay autoridades nuevas en Bolipuerto. Autoridades. Bueno, las autoridades, porque hay autoridades dentro de la zona primaria. ¿Se acuerdan lo que es zona primaria? Eso lo explicamos en gestión aduanera. Ahí está Bolipuerto. ¿Qué pasa? Hay organismos. Está Bolipuerto, está CENIAP, INSAI, bueno, Sencoya no existe, Guardia Nacional, Antidroga. O sea, todas las empresas, bueno, también hay empresas privadas, como los agentes navieros, agentes de aduana, consignatarios, bueno, el INEA, que es la autoridad acuática y portuaria. Entonces son las autoridades que convergen dentro de la instalación y que tienen sus actividades, sus competencias cada uno. Ahí tenemos lo que se llama comunidad portuaria. Una comunidad portuaria es sumando los organismos públicos más todas las empresas que hacen trabajo dentro del puerto. ¿Cuáles serían? Bueno, aquí tenemos por estado el INEA, Guardia Nacional, CENIA, Bolipuerto, INSAI, por ejemplo. Empresas privadas, empresas aduaneras, consolidadores de carga, empresas outsourcing, importadores, exportadores, el operador portuario, por ejemplo, agentes navieros. Entonces, la autoridad portuaria y todo lo que tiene que ver con la comunidad portuaria. Son todo lo que acaba de nombrar una comunidad portuaria. Es como una pequeña ciudad. Vamos a ver qué son los puertos. ¿Qué son los puertos? Vamos a ver el concepto. Eso está en el artículo 3 de la Ley General de Puertos. Se entiende por puerto el conjunto de espacios acuáticos, terrestres, naturales o artificiales, instalaciones fijas, móviles, actos para las maniobras de fondeo, atraque, desatraque y permanencia de buque. Esto constituye una unidad integral para efectuar las operaciones de transferencia entre buques, tierras y otro modo de transporte, o de embarque o desembarque de personas. Quedan incluidas las plataformas fijas, flotantes, para carga y descarga de aguas afuera. Eso es lo que es el concepto. Lo que es una construcción, es una infraestructura que está en una tierra que está conectado
con el mar, por supuesto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí llegan los buques que tienen que tener la parte para hacer fondeo, los muelles para que hagan atraque, desatraque, porque hay una permanencia de buque. Eso es porque se realizan operaciones dentro de un puerto, operaciones portuarias. Entonces, el puerto es una instalación que está concebida para dar abrigo a una embarcación según sea el tipo de carga, porque puede ser carga contenerizada, carga granel líquido o sólido, alguna carga de proyecto, ¿ok? Y si aplica, bueno, y si ese buque aplica maquinarias para descargarlo, cargarlo de forma ordenada y segura. Además representa una interconexión de varios medios de transporte, entre ellos el terrestre, el ferroviario y el aéreo. Creo que estamos hablando de transporte multimodal. Bueno, cuando se inventó el puerto, bueno, imagínese usted que el puerto viene de los aparición, datan del siglo X, siglos antes de Cristo. Estamos hablando de los fenicios, los egiptos, los griegos, que construyeron los primeros refugios de estos puertos. Fíjense bien, bueno, aquí está una construcción, puerto de Ostia, por los romanos, que es una construcción es para esa época. Fíjense bien, ya tenían buena estructura, que fue evolucionando con el tiempo. Bueno, era el comercio con Asia, todo lo que se daba en ese tiempo, ¿no? Los vikingos, bueno, también conquistaron, bueno, con su puerto y todo, exploraron y guerrearon, comercializaron por toda Escandinavia, mitad de Europa y bueno, según la historia, llegaron primero a América que Cristóbal Colón. Bueno, ahí estamos hablando un poquito de historia. Vamos a hablar, hubo una evolución de los puertos. Bueno, primera generación era una interfaz tierra-mar. Segunda generación eran centros de transporte y distribución. Y tercera generación eran centros logísticos, plataforma intermodal al comercio. Y luego vino el puerto de cuarta generación, son puertos en red, comunidad portuaria, que fue lo que nombré, autoridades facilitadoras, servicios logísticos integrados y sistemas integrados de información. La quinta generación, bueno, centro de generadores de valor, logísticas colaborativas, aduanas virtuales y se toma en cuenta lo que es la seguridad portuaria. Nosotros estamos entre la tercera y la cuarta generación acá en Venezuela. Bueno, la primera generación, ahí coloqué una foto de Puerto Cabello. Esta primera generación, en los años 60, los puertos operaban de manera aislada, no había ningún tipo de control, era simplemente una interfaz de conexión. eh, no existían grúas ni nada de esto, eran la fuerza muscular con poleas, mecates, no existían tampoco los contenedores, entonces imagínense cómo era todo el trabajo. Y luego vino los puertos de segunda generación, a diferencia de los puertos de primera, ¿verdad? Ya no actuaban de manera aislada, sino en relación de la industria de transporte. Hubo una participación de la autoridad local y bueno, esto fue lo que se dio eh, en la parte de segunda generación. Ya la tercera generación, claro, ya estamos hablando de, mira, todo lo que es grúa, por supuesto, como la generación portuaria, se desarrolla por centros integrados de transporte, por la creación de plataformas logísticas. Los puertos de tercera generación se convierten en nodos dinámicos. ¿Por qué? Dentro de la compleja red internacional de producción y distribución. Estamos hablando que tienen grúas, equipos modernos, grúas telescópicas, lo que son las grúas pórtico, grúas Liber, grúas RTG, o sea, todo esto, y son empresas que tienen presencia en los principales puertos del mundo. Ok, cuarta generación. Bueno, son plataformas logísticas con un sistema de seguridad y comunicación de más alto nivel tecnológico. O que me está entrando algo. También se denominan puertos en red, ya que son capaces de integrarse en una red de transporte multimodal. Que es lo que yo digo, por lo menos esa empresa Interchipping, DP empresas de ese tipo tienen presencia en los principales puertos del mundo. Bueno, cómo se desarrolló el puerto de Chancay, que es el puerto que
hicieron ahí en el Pacífico, en Perú. Los chinos, llegó una empresa china y le dieron tierra frente al mar y construyeron un tremendo puerto con una inversión, un puerto de cuarta generación. ¿Por qué? Porque ese puerto de Chancay es una plataforma logística construido por los chinos. Ahí los tengo en Puerto en Red. Todas esas empresas eh, hacen negocios a nivel internacional porque es un negocio, el negocio portuario es un negocio que genera mucho dinero. Bueno, yo dije que los puertos de quinta generación se integran en cadenas de logística y transporte internacional y toman en cuenta lo que es la seguridad dentro de los puertos, la seguridad de la carga, la seguridad de los transportes, la seguridad de las personas que laboran dentro de un puerto. Bueno, ¿y cómo se clasifican los puertos? Según el artículo 12 de la Ley General de Puertos, públicos y privados. Bueno, públicos, polipuerto es público, ¿no? Y los puertos, según su función, se clasifican en comerciales, pesqueros, militares, deportivos o investigación científica. Aquí tengo algunos puertos de tipo de puerto carga contenerizada, como Puerto de La Guaira, puertos graneleros, embarcaciones turísticas y puertos de crucero, por ejemplo. Ahí tengo que es una terminal portuaria de contenedores, la TEC. Fíjense bien que la TEC la hizo una empresa que se llama Texeira. Es una terminal especializada que ofrece servicios para contenedores, embarque, desembarque, transbordo de contenedores, carga contenerizada. Es decir, que ese puerto tiene que, ahí está, mira, tan bonito el puerto, tiene grúas, fíjense bien en la parte de derecha, esas grúas que están ahí se llaman grúas pórticos, son de rieles. Y es necesario para atender a los buques portacontenedores. ¿Por qué? Porque esos buques no tienen grúa. Ellos tienen que descargarlo. Y atrás de esa grúa están unos almacenes, ¿ves? La logística, el acopio de esos almacenes, que eso genera un ingreso portuario. Ese buque ahí que está en el muelle, eso se le cobra muellaje. Ellos tienen que pagar muellaje, uso de plataforma. El puerto cobra por cada contenedor que se descarga, están tarifados. Cada contenedor que se embarca está tarifado. Ahí todo lo que se mueve tiene que pagar servicios portuarios. Bueno, ya hablamos de La Guaira. Puerto Cabello. Puerto Cabello es un puerto multipropósito. Por eso que la característica del puerto, a pesar que La Guaira es un puerto de terminal de contenedores, Puerto Cabello mueve más carga. ¿Por qué? Porque es un puerto no especializado, maneja todo tipo de carga de contenedores, carga general, carga sólida, carga suelta, ¿ves? Carga de proyectos, entonces de todo un poco, moviente. Entonces es un puerto multipropósito, llega a todo tipo de carga, todo tipo de buques. Ahí están algunos buques que atracaron en 2024, por lo que es la foto, siempre están atracando buques. Hoy cuando termine la clase le voy a pasar unos buques que han atracado recientemente en Puerto de Puerto Cabello. Bueno, actividades portuarias, fíjense bien que la actividad portuaria es la construcción, operación y administración del puerto, terminales portuarios, o sea, lo que son los rellenos, dragados, obras de ingeniería. ¿Por qué? Porque la infraestructura típica de un puerto tiene que tener, bueno, los muelles, los espigones, la bocana, ¿ves? Obras de abrigo, de atraque, o sea, todo esto son infraestructuras típicas de un puerto. La dársena, que es la parte navegable. Bueno, ¿qué se necesita para construir un puerto? Bueno, está integrado por tres zonas principales. Fíjense bien, tiene que tener tierra, tiene que tener agua, porque en el agua están los diques, las bocanas, la dársena, la zona de fondeo, los canales navegables. La área de tierra, bueno, hay que construir los muelles, los almacenes, las instalaciones de almacenamiento, las vías de circulación, las oficinas, todo eso, esa construcción. Entonces se necesita agua y tierra para construir un puerto. Son obras físicas, ¿no?
Y la infraestructura, artículo 5, la infraestructura portuaria, comprende, bueno, lo que yo dije, las radas, los fondeaderos, canales de acceso, muelles, espigones, las tierras, donde están construidas dichas obras. Ese es el artículo 5 de la Ley General de Puertos. Bueno, conceptos y elementos de la zona portuaria. ¿Qué se entiende? Porque estamos hablando términos ahora portuarios. Se entiende zona portuaria, fíjense bien, el espacio físico donde se efectúan las operaciones portuarias y ejercer las funciones del administrador portuario. Fíjense, porque está el espacio acuático, la rada, el fondeadero, el canal de acceso y la dársena. Y el espacio terrestre está comprendido por los muelles, las rampas, los patios, las vías internas, los almacenes, los edificios y cualquier otra instalación. Entonces, todo esto que está dentro del perímetro portuario lo vamos a llamar zona portuaria. Artículo 6 de la Ley General de Puertos, que en aduana lo llamamos zona primaria aduanera, pero nosotros lo llamamos zona portuaria. En el lado derecho es la foto de Puerto Cabello. Todo lo que está dentro ahí, mira, toda esa foto que ustedes ven ahí, los muelles, los almacenes, las vías internas, todo eso se llama zona portuaria, para que tengan eso bien claro. En aduana lo llamamos zona aduanera. Bueno, ahí está, zona portuaria, artículo 6, el espacio físico donde se efectúan las operaciones portuarias y ejercen su función el administrador portuario, la cual comprende el espacio acuático y el espacio terrestre, lo que acabamos de hablar, del concepto. Ahora, ¿qué son espacios portuarios? Eso está en el artículo 10 de la Ley General de Puertos. Se entiende por espacio portuario una zona de aquellas porciones del territorio de la República donde se encuentran emplazados los puertos existentes y su zona de expansión, es decir, dónde están construidos los puertos, cuál es, en el estado de Carabobo, bueno, en Puerto Cabello. En Puerto Cabello está un emplazamiento donde se encuentra ubicado el puerto de Puerto Cabello. ¿Qué son las instalaciones portuarias? Bueno, son obras, infraestructura de ingeniería portuaria. Son esas megas construcciones, ¿ok? Muelles, bueno, el muelle es la obra, es el nexo físico entre tierra y el mar. Tiene que tener una profundidad adecuada para que esos buques no reconozcan fondo y puedan atracar de forma segura. Y ese muelle tiene que tener los equipos necesarios para realizar la descarga y descarga de los contenedores. Ahora, dentro del puerto tiene que existir un balizamiento. El balizamiento es el sistema, ¿verdad? De señalización. ¿Por qué? Porque sobre todo en las noches están los faros, está el balizamiento, donde cuando el piloto va navegando, cuando va a atracar el buque, tiene que pasar, hay ciertos lugares del puerto que no tienen mucha profundidad, entonces el balizamiento le va a indicar en horas nocturnas por dónde va a navegar ese piloto con esa embarcación. Por eso que va un piloto, porque un capitán ponte del buque no va a poder navegar y porque no conoce esa área. Y el piloto práctico de capitanía de puerto, de línea, sí conoce cómo atracar ese barco. ¿Ves? Por eso que es obligatorio utilizar un piloto práctico que sea de la región, ¿no? Es obligatorio. Eso a nivel internacional. Las rutas marítimas, bueno, los buques, los navíos mercantes pueden llevar a cabo tráfico, son tráfico internacional, o sea, son las líneas que se explotan comercialmente a nivel internacional. Y lo vamos a llamar líneas regulares, ¿ok? Vamos a ver lo que son las líneas. Bueno, el Interland, fíjense bien que el Interland, y esto es importante, porque el Interland es un puerto, fíjense bien, Puerto Cabello en la parte central tiene el 65% del Interland en el, que abarca dentro de un radio. Entonces, el Interland en puerto es un espacio terrestre en que se localizan los lugares de origen y de destino de flujos portuarios. ¿Por qué? Porque, mire, ahí llega muchos contenedores y mucha mercancía que van para Carabobo, Estado Aragua, Lara, o sea, es la zona de los flujos portuarios. Y entonces el Interland de puerto es amplio, que muchas empresas dependen de importar por Puerto Cabello. Ahora, el Foreland
es la interconectividad que tiene un puerto con otros puertos. Mientras más conectividad, hay más tráfico marítimo. ¿Ok? Por lo menos Puerto Cabello conecta con Kingston, conecta con varios puertos a nivel con Cartagena, con varios puertos del Caribe. O sea, mientras más conexiones, mejor para Puerto Cabello, porque tiene un Foreland, que es la interconectividad con otros puertos. Un puerto hub es un puerto concentrador. Bueno, ¿qué puerto tiene esta característica? El puerto de Shanghái. Concentran carga y luego por buques más pequeños que se llaman feeder, distribuyen carga a otros puertos. Bueno, Venezuela, Puerto Cabello, si le haces una buena inversión, pudiera ser un puerto concentrador. Bueno, vamos a ver la parte legal, un poquito la parte legal. Bueno, antes de continuar, me gustaría cómo vamos con la presentación. ¿Se está entendiendo, no? ¿Vamos bien? Por favor. Sí, se entiende perfecto, profesor. Ok, chévere. Profesor, después nos puede pasar el calado de Puerto Cabello y el calado de La Guaira, Sí, bueno, el calado de si Puerto les Cabello, quiere. el calado de Puerto Cabello, cuando tenga el trabajo se lo puedo pasar, pero el calado de Puerto Cabello está como en 9.5, algunos muelles, otros 10.5, más o menos, hasta 11. Eso es importante. Ok. ¿Y el de La Guaira? El de La Guardia está como 11.5, 10.5, 11. Y eso es importante cuando se va a atracar un buque, tomar en consideración el calado. Por eso que el barco marca calado, pues para ver. Gracias, profesor. Ok. Exactamente, por eso le consulto, para tenerlo en cuenta. ¿Usted trabaja en dónde? Bueno, hemos embarcado por Puerto La Cruz, terminal de Pequibén, también por Guanta. Ah, ok. Entonces, bueno, siempre se hace el estudio con el Q88 o con las instrucciones preliminares para que el puerto nos autorice si, bueno, depende de las dimensiones, podemos atracar sin inconveniente. Claro, porque fíjate bien una logística, y esto pasó de verdad, que un colega me echa el cuento, me dice que un importador hace un charter que es que alquila un barco completo para traer azúcar incusa de, de Brasil, y resulta cuando llega a Venezuela, el calado del buque superaba a la profundidad del muelle. Entonces, imagínate el problema de logística que tuvo que hacer trasegado a cierta distancia del puerto, otras embarcaciones pequeñas para trasegar la carga. Imagínate toda la logística y se disparó el costo, pues. Entonces, ¿qué tiene que haber hecho? Bueno, ¿en qué puerto va a llegar? ¿Qué dimensiones tiene el buque? ¿De qué tamaño es el muelle? ¿Qué profundidad tiene el muelle? Y si el muelle puede recibir ese buque con esa carga. Para evitar estos problemas. Correcto, tiene usted toda la razón, es así. Sí. ¿Qué ley regula el derecho marítimo en Venezuela? Bueno, el decreto, ley orgánica de los espacios acuáticos insulares. Yo también le voy a pasar estas leyes. La ley orgánica de los espacios acuáticos insulares recoge normas que regulan el aspecto del derecho del mar, sobre la autoridad acuática, la creación de la jurisdicción, bueno, ahora varias cosas, el registro naval, todas esas cosas. Pero hay varias leyes, ley de marina de actividades conexas, ley orgánica de aduana, ley de comercio marítimo, ley de los espacios acuáticos, ley de canalización y mantenimiento de las vías de navegación, ley de tasas portuarias, bueno, el tarifario lo pueden descargar de la página de Bolipuerto. La página de Bolipuerto tiene casi todas estas leyes, ¿no? Ley general de puertos, esa la tengo yo, se las voy a pasar. Ley de faros, la aprobación del Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, PBIP. Aquí tengo el marco legal de la Constitución y todas las leyes que tengan que ver con la regulación del derecho marítimo. Ahora, los equipos portuarios. ¿Qué equipos portuarios es importante? Claro, el puerto tiene que, claro, tiene que tener grúas, como les dije, grúas pórticos, grúas RTG, grúas de tierras. Tiene que, bueno, ahorita se van para China a comprar algunos equipos portuarios, Ristacker, que son las furgoneras, tractores, ¿ok? Chutos, todas estas cosas, para que el puerto sea operativo. Tiene que tener todos estos equipos portuarios. Importante el mantenimiento
de los equipos portuarios para que el puerto esté totalmente operativo. Ahí lo tienen, ¿ves? Grúas pórticos, grúas de tierra, RTG, o sea, tenerle todos sus servicios al día para que puedan operar sin ningún tipo de contratiempo y cause retraso en las operaciones. ¿Qué hace una grúa pórtico? Bueno, eso es lo más rápido que hay para descargar y embarcar un buque portacontenedor. Son de rieles. La mayoría de los países desarrollados utilizan estos tipos de grúas. Nosotros en Puerto Cabello, bueno, La Guaira los tiene. Nosotros en Puerto Cabello tenemos grúas Liva. Son rápidas también, son grúas rápidas, son telescópicas. El patio es indispensable que tenga RTG para darle altura a los tiers, todo esto es importante. Sin esta grúa es imposible administrar eficientemente un almacén de contenedores. Hay que tener RTG y Ristacker también, que son Ristacker. Esta Ristacker furgonera, como la llaman, son los tanques de guerra de un puerto. Pueden trabajar dentro del almacén, pueden trabajar al costado del buque, porque es obligatorio que cuando descargan del buque a tierra, entonces del muelle lo eleva el Arristacker y, y lo coloca sobre el vehículo, que va para acarreo al almacén. Entonces fíjense bien, el Arristacker puede trabajar en contenedores full, puede trabajar con vacío, puede trabajar acostado del buque, ¿ves? Son las máquinas de guerra. Entonces es importante tener unas cuantas unidades de ristaque dentro de un puerto. Los montacargas también es importante tener montacargas. Cuando usted va a operar un buque, bueno, ¿qué se necesita para operar un buque? Buque por lo menos de 200, 300 metros, con 2000 movimientos de carga. Bueno, colócame por lo menos dos grúas de tierra, una en proa, una en popa, colócame cuatro ristacker, montacarga, y una cuadrilla, dos cuadrillas de obreros, supervisores, chequeadores, ¿ves? Todo un equipo, porque no solamente están las máquinas, sino las personas que operan eficientemente a esas máquinas vamos a llamarlo de elevación, ¿no? Bueno, ahí en el puerto tenemos silos, las tolvas, eh, las romanas, los remorcadores, lancha de pilotaje cuando se llama Polinea, pero son equipos de operaciones portuarias necesarias para que un puerto esté activo. Los silos, bueno, en Puerto Cabello se activaron nuevamente a través de alianza, y esto es importante. Hay una grúa Super Tower que llenan y estos silos llenan transportes que hacen despacho. A toda hora se hacen despacho ahí. Cuando llega carga granel, cargas el trigo, el azúcar, cebada, por ejemplo. ¿Ves? Bueno, las tolvas es como un embudo donde pasa el transporte y con el glanché echan producto arriba de la tolva y se va llenando los camiones graneleros. Es un poco más lento, pero bueno, eso funciona las tolvas. Grandes proyectos, fíjense bien, realidad, una realidad, la TEC de contenedores. Bueno, ahí tenemos, fíjense bien, este Puerto Cabello. Ahí ve. Esto es lo que era Puerto Cabello, que se iba a construir. Por ese proyecto deberían de retomarlo, de construir este puerto de aguas profundas, necesario para Venezuela. Claro, ya tenemos Puerto de La Guaira, pero si tenemos esto, Puerto Cabello se potencia más. ¿Por qué? Porque aquí van a llegar buques más grandes, de más calado, y el puerto actual quedaría para carga granelera y otro tipo de carga, pero aquí sería puro contenedores. Sería excelente que retomaran esta construcción del nuevo puerto. Retomar este, pues eso ya estaba en planes y todo eso. Bueno, ahí tengo la conectividad que va a tener con tren y todo esto, vía férrea, un Puerto Cabello importante, el puerto seco de Cabudares, para logística también importante. Bueno, vamos a hablar un poquito de la gestión portuaria. Hablamos de puertos, lo que son los puertos, importancia de los puertos, pero ¿qué viene a ser la gestión portuaria? Hace referencia al proceso de control de las operaciones portuarias al tener en cuenta las posibilidades de desempeño de empresas como agencias marítimas, agencias de aduana y empresas operadoras logísticas. Porque en la gestión portuaria no solamente la del Estado, son empresas públicas y empresas privadas que hacen algún tipo de gestión dependiendo
de su empresa. Bueno, la gestión portuaria también la podemos ver que se refiere a un conjunto de acciones y procesos que se llevan a cabo para administrar eficientemente las operaciones y actividades del puerto marítimo. Esto implica la planificación, organización, coordinación y control de todas las actividades relacionadas con la operación de un puerto, como el comercio marítimo, la carga y descarga de las mercancías, el almacenamiento, la seguridad y logística y el mantenimiento de la infraestructura portuaria. Es decir, que si, por ejemplo, que llegaron ahorita en la nueva gerencia de Bolipuerto, tienen que tomar en cuenta todo esto. Por ejemplo, que llevó de gerente de Puerto Cabello, que cuántos muelles tengo disponibles, cuántos equipos tengo disponibles, grúas, personal, o sea, todo esto para gerenciarlos de forma eficiente. Esto es lo que es una gestión portuaria. ¿Qué tengo y con qué cuento yo para prestar un buen servicio? ¿O qué me hace falta mejorar dentro de la instalación portuaria? ¿Qué tengo que invertir? Bueno, ya el gerente está comprando grúas y máquinas que van a traer de China para el puerto de Puerto Cabello. Entonces, el objetivo de la gestión portuaria es garantizar una operación fluida y segura en el puerto. Bueno, tiene que maximizando la eficiencia de los procesos, minimizando los tiempos de espera y optimizando el uso de los recursos disponibles, que es lo que acaba de hablar. Para lograr esto se utilizan herramientas técnicas de gestión como la planificación estratégica, la gestión del tráfico marítimo, la gestión de inventario y la gestión de cadenas de suministro. ¿Ves? Bueno, además la gestión portuaria se encarga de la relación con diversos actores. ¿Por qué? Porque que intervienen en la operación portuaria. ¿Por qué? Porque hay agencias navieras, transportistas, agentes aduaneros, autoridades portuarias, organismos reguladores. O sea, son todo lo que convergen, ¿verdad? Que hemos hablado de los diferentes organismos públicos y privados, pues. Que viene a ser la planificación portuaria. Es un proceso mediante el cual se determinan las necesidades actuales y futuras de un puerto, así como la forma de satisfacer estas necesidades de manera eficiente y sostenible. Esta planificación implica identificación, análisis de diversos aspectos como el funcionamiento y desarrollo portuario, como la infraestructura portuaria y las operaciones de tráfico marítimo, la logística, gestión ambiental y la seguridad. La planificación es importante. Bueno, aquí dice que la planificación portuaria también implica una formulación de estrategias y políticas para el desarrollo de la gestión del puerto, así como la coordinación con otras autoridades, o sea, ya se hace en mesa de trabajo, con CENIA, con Guardia Nacional, o sea, esto se hace ahí en el puerto de Puerto Cabello. El objetivo principal de la planificación portuaria es garantizar el desarrollo adecuado y sostenible de los puertos y, por supuesto, satisfacer las necesidades del usuario para promover el crecimiento económico y social de la región. Entonces, fíjense bien lo importante que es un puerto. Bueno, la planificación de atraquizarpe, bueno, los buques no entran solos. Eso tiene que estar planificado, tiene que estar organizado, qué tipo de buque, a qué puerto se le va a asignar, quién es el responsable de representar las líneas navieras. Bueno, la gente naviera que va a planificación del puerto y se hace una mesa de trabajo para asignar muelles a esos buques. Claro, y ustedes trabajan con los ETA, los estimados de atraque, estimados de desarpe, todo esto. Bueno, para la parte de evaluación de capacidad del puerto, es importante determinar la capacidad del puerto para recibir y atender a los buques. Es importante, bueno, qué capacidad tengo yo, evaluar los muelles, las terminales disponibles, qué capacidad de carga tiene el puerto, o sea, cuántos almacenes tengo yo, ¿verdad? Análisis del calendario de las operaciones, se debe tener en cuenta el calendario de las operaciones previsto en el puerto, que incluye llegadas, salidas de buques, o sea, es el tráfico marítimo que va a tener, qué buques están por arribar, cuáles se van a planificar, cuáles se van a ir, para ir planificando atraque y zarpe de buque. Eso es el trabajo, ¿eh? Coordinación con el agente naviero. Bueno, los agentes navieros son intermediarios entre las autoridades portuarias y las líneas navieras.
Es importante coordinar con ellos para obtener información. Bueno, yo siempre cuando quiero información de un barco, llamo a la gente naviera. Mira, cuándo arriba este barco, dónde está ese buque, cuánto va a descargar, cuánto va a embarcar. Ellos son importantes para suministrar información. ¿Ok? Y bueno, y entregan toda una documentación, que en esa documentación uno también se alimenta de información. Las programaciones, bueno, le dije, se recopila información necesaria y se debe programar el atraquizar pelo, porque ya todos los días se hace programaciones de buque en Puerto Cabello. Está hay uno que se llama el planificador de buque. Vamos a planificar. Está el gerente, está el planificador y están los agentes navieros para planificar los buques y se le van asignando los buques. Yo les voy a pasar una planificación de buque a ustedes para que vean. Consideración de la seguridad. Bueno, la seguridad es prioritaria en la operación portuaria. Fundamental. Los aspectos de seguridad del atraque, el zarpe, verificar el cumplimiento de las normas, la seguridad, cómo garantizar la disponibilidad de los equipos, el personal, la seguridad. La seguridad es necesaria. La planificación de los recursos. Es importante asegurarse que se disponga de recursos necesarios para llevar a cabo el atraque y el zarpe. Esto implica coordinar la disponibilidad de pilotos, remolcadores, grúas, personal de carga y descarga. Importante. La comunicación y la coordinación. Bueno, una vez que se ha desarrollado el plan de atraque y zarpe, es fundamental comunicarlo a todas las partes involucradas, como líneas navieras, agentes navieros, operadores terminales, otros actores relevantes como agentes de aduana. Se debe establecer una comunicación constante. Bueno, cuando se planifica, eso se pasa por todos lados, ¿no? Para que los operadores, todos los que están involucrados, vean qué buques van a llegar al puerto. Seguimiento es fundamental, realizar un seguimiento constante de las operaciones portuarias, realizar un ajuste según sea necesario. Bueno, esto implica monitorear el cumplimiento de los horarios, resolver cualquier problema que pueda sufrir en las operaciones, monitorear qué descargó, qué embarcó un turno un buque, cuánto le queda al buque. O sea, todo esto es importante, es fundamental el seguimiento. Mira, este buque está por terminar, le quedan 50 movimientos. Bueno, ya ese muelle va a estar disponible pronto, ¿ves? Entonces, esto es bueno saberlo. Entonces, la planificación de atraque y zarpe de buque de un puerto marítimo requiere una evaluación cuidadosa de la capacidad del puerto, la coordinación con los agentes navieros, la programación de las operaciones, la consideración de la seguridad, la planificación de los recursos, ¿ves? Y la coordinación efectiva del seguimiento de ajuste continuo. Esto es, bueno, aquí está lo que es el buque, la planificación de buque, un proceso de organizar y coordinar los movimientos de uso eficiente del buque. Que son la planificación es importante, el itinerario. Esta planificación requiere tener en cuenta diversos factores de la disponibilidad del buque, los itinerarios de las cargas, las necesidades de los clientes, los puertos de escala, o sea, en qué puerto van a hacer las escalas, las condiciones meteorológicas, las regulaciones marítimas. Todo esto juega un papel fundamental. Bueno, aquí estamos hablando de esto, es lo mismo que estamos hablando, de las necesidades de los clientes de estimar cantidades de carga que se transportan en determinado periodo. Bueno, una vez que se conoce la demanda, se debe establecer una programación de buque. ¿Quiénes demandan espacio? Las líneas navieras. ¿Quiénes lo representan? El agente naviero. Esto implica determinar itinerario, la ruta, quién seguirá, qué seguirán en los buques, cómo, en qué puerto van a llegar, qué van a descargar, qué van a embarcar, ¿ves? Ellos hacen toque en diferentes puertos. Características del buque, sus capacidades, qué velocidad, o sea, todo esto es importante. Además de la programación de buque, también es necesario planificar la carga de los mismos. Esto implica asegurar la disponibilidad de carga en los puertos de carga, coordinar la entrega, la recogida de las mismas, optimizar la utilización del espacio de carga en los buques. Bueno, durante la planificación del buque es importante considerar las condiciones meteorológicas, las regulaciones marítimas, esto en especial irrelevante en áreas donde hay condiciones adversas como tormenta. Bueno, aquí en Venezuela, como le dije, el mar es muy tranquilo, es estable, es en otros países. Además, se debe tener en cuenta las regulaciones locales, internacionales, la parte
regulaciones nacionales e internacionales en cuanto a la seguridad marítima y protección del medio ambiente y de los derechos laborales. Entonces, en resumen, la planificación de buques es un proceso complejo que requiere considerar múltiples factores para un uso eficiente de los recursos, satisfacer la demanda del transporte de manera segura y rentable. Bueno, ¿cuáles son los modelos de gestión portuaria? Vamos a hablar un poquito de esos modelos. El modelo más utilizado del mundo es el landlord. Es el Estado que es propietario del terreno mediante contrato, concede, da concesiones, cede parte de esto para trabajar con empresas privadas, ¿no? Públicas y mixtas, ¿no? Este sería el landlord, el modelo más utilizado del mundo. O sea, vamos a darle espacio a la empresa privada. El service port, la propiedad, bueno, la propiedad, la planificación, gestión de explotación está totalmente a manos del sector público, ¿ves? Es decir, el Estado es dueño de todo el terreno, maneja todo. Ese está en declive porque siempre se necesita la inversión de la empresa privada también, no solamente el Estado. Y el toll por así decirlo, este modelo es un híbrido de los anteriores. ¿Ok? Este modelo, eh, cuando desea mejorar la eficiencia del puerto con la participación privada, desea apoyar, bueno, el Bolipuerto se da cuenta de esto y está dando espacio a la empresa privada dentro de la zona portuaria. ¿Por qué? Porque la empresa privada te dice, bueno, dame este espacio, yo administro un patio, por ejemplo, yo compro grúa, yo compro esto, yo compro ristaque, bueno, entonces no es malo tampoco. Puerto privado, bueno, aquí es puerto totalmente privado. Ahí no hay público ni el privado, es totalmente privado. Hay varios puertos en la India, ¿no? Utilizan son muy pocos a nivel internacional, pero sí existen en la India puertos totalmente privados. Bueno, hoy en día los puertos de cuarta y quinta generación se habla de modelo de negocio portuario, comunidad portuaria, plataforma en commerce, logística colaborativa, redes de logística electrónica, bueno, aprendizaje colaborativo, tiene que ver con todo esto de la gestión. Agencias navieras, bueno, ya sabemos que la agencia naviera es una empresa que representa los intereses de armadores, fletadores y operadores del puerto. Sirve de enlace entre buque y puerto. Es como el agente aduanal que presta servicios importadores-exportadores, pero el agente naviero es a nivel de que representa las líneas navieras. Eso es, la agencia naviera. Importante su trabajo, ¿no? Y hay mucho, yo digo a mis alumnos, mira, pero si no solamente busquen, metan currículum en agencia de aduana, metan también en agencia naviera, ahí también hay empleo. Bueno, la logística portuaria es un conjunto de procesos de actividades que embarcan planificación, gestión, coordinación de las operaciones de logística. ¿Por qué? Porque hay una manipulación de mercancía en los puertos marítimos. Y la SAL, bueno, la SAL es zona de actividad logística dentro de un puerto, la SAL. ¿Qué es el negocio naviero? Bueno, ya sabemos que el negocio naviero se dedica al transporte marítimo de mercancías pasajeros utilizando buques, ya sean propios o arrendados. Es un sector fundamental para la economía global que conecta países, continentes, permitiendo el comercio internacional a gran escala. Bueno, ¿cuáles son las principales actividades del negocio naviero? Bueno, transporte de carga, transporte pasajero, arrendamiento de buques, gestión portuaria y servicios auxiliares. Bueno, ¿por qué es importante el negocio naviero? Bueno, globalización facilita el comercio internacional, indudablemente, la economía, claro, un país mientras más movimiento de buques, transporte de mercancía, todo esto genera riqueza. La logística es importante, un eslabón clave en la cadena de suministro. La innovación, el sector naviero está en constante evolución, adaptándose a nuevas tecnologías, buscando soluciones más eficientes.
Entonces, bueno, ¿cuáles son los desafíos del negocio naviero? Bueno, las regulaciones, la industria naviera está sujeta a una compleja red de regulaciones nacionales e internacionales, las fluctuaciones del mercado, los precios, pues, por ejemplo, del petróleo, las tasas de interés, otros factores económicos pueden afectar significativamente los costos operativos. La competencia, bueno, el sector es altamente competitivo, con numerosas empresas luchando por una cuota en el mercado. Y la parte sostenible, bueno, la industria naviera busca reducir su impacto ambiental, cumplir con las regulaciones ambientales que cada vez son más estrictas, ¿no? Bueno, ya hablamos de lo que son empresas navieras. Bueno, aquí estamos hablando de líneas ahora. ¿Ves? Tenemos MSC, Mediterranean Shipping Company, actualmente lidera el ranking mundial. ¿Ves? MSC, tenemos Maersk, un clásico del sector marítimo, sigue siendo un actor clave, ¿ok? Aunque ha cedido el primer puesto, ¿no? CMA-CGM, esta naviera francesa, ocupa un lugar destacado en el podio, ¿no? Tenemos COSCO Shipping, el gigante chino que ha ganado terreno en los últimos años. Hapag-Lloyd, bueno, una larga trayectoria con otras grandes navieras, ¿no? Innovación digital, bueno, aquí hablamos de innovaciones digitales, hacia un futuro más inteligente, la digitalización del transporte, bueno, la tecnología, todo. Ahora si tú quieres rastrear un barco por satélite, todo esto lo puedes hacer. Dónde viene el barco, en qué puerto está, la información. Antes de que un buque llegue a un puerto, ya se sabe el buque y todo lo que va a descargar, el plano de estiva, plano de carga, toda esa documentación, que lista de contenedores, el BL, o sea, todo esto. Bueno, los beneficios de la digitalización: optimización de las rutas, automatización de los procesos, gestión de inventario en tiempo real. ¿Ves? Beneficios, bueno, son predicciones de mantenimiento, aumento de la seguridad, monitoreo de remoto de los buques. Bueno, hay sistema de seguimiento. Yo le voy a pasar un sistema de seguimiento que yo lo utilizo mucho, que se llama Marine Traffic, que es para hacerle el tracking a los buques. Ah, bueno, creo que yo se los pasé. De todas maneras, se los voy a pasar nuevamente para que hagan el rastreo de buques. Blockchain, esta tecnología permite rastrear el origen y el recorrido de la carga, garantizando la transparencia y la seguridad en la cadena de suministro. Bueno, reducción de la digitalización, perdón, beneficio de la digitalización del transporte marítimo, reducción del impacto ambiental, optimiza el consumo de combustible, gestión de residuos, por ejemplo. Bueno, tecnología clave en la digitalización del transporte marítimo: Internet, conecta dispositivos, sensores, inteligencia artificial, blockchain, robótica, realidad aumentada. Bueno, desafíos, oportunidades. Fíjense bien, la digitalización del transporte marítimo también presenta desafíos como la inversión inicial de tecnología, la necesidad de contar con personal capacitado, la ciberseguridad. Sin embargo, las oportunidades son inmensas, ya que esta transformación permite a las empresas marítimas a ser más competitivas y sostenibles. Futuro de transporte marítimo, estamos terminando. Futuro de transporte marítimo. El futuro de transporte marítimo es cada vez más digital. La adopción de tecnologías avanzadas permite crear una industria más eficiente, segura y sostenible. Los buques autónomos, la conectividad 5G, ya China está hablando de la 5G, de 6G, es más, está hablando de 6G. La inteligencia artificial son solo algunas de las tendencias que están moldeando el futuro de este sector. Conclusión: la gestión portuaria es un campo de constante evolución. Los puertos que logren adaptarse a los nuevos desafíos y aprovechar las oportunidades serán los más exitosos. La clave es combinar la eficiencia operativa con la sostenibilidad ambiental, social, bajo un marco de gobernanza y sólido y transparente. Bueno, ya hablamos de la parte portuaria. Hay un cuadro que les voy a pasar y un material, que voy a pasar este material, por supuesto, pero le voy a pasar un material que se llama lo que se gasta realmente dentro por los movimientos y manipulación de la carga dentro del puerto.
y unos videos que les va a mandar también por el grupo. Eh, Les va a mandar este material, la Ley General de Puertos, otras leyes y le va a mandar material de operaciones portuarias para que revisen ese material. Ahí le explico todo lo que son las operaciones portuarias y los gastos de manipulación portuaria. Bueno, si tienen alguna pregunta, es momento de hacerla. Ajá, pero no hay preguntas. Todo chévere. Todo chévere, sí, gracias, profe. Bueno, hablamos de todo un poco, del puerto, hablamos de aduanas, ahora hablamos hoy le hablé puro de puerto. Vamos a soñar con puerto. Pero es que es importante que las personas que trabajan en el ramo de importaciones y exportaciones tienen que conocer qué es una aduana, pero también tienen que conocer qué es un puerto y qué se hace dentro de un puerto. ¿Qué tengo que pagar yo dentro de un puerto? Vamos a ver si yo tengo aquí yo le voy a mandar a ustedes ese material, pero me interesa enviárselos, ¿no? De todas maneras, yo le voy a mandar ese cuadro en especial donde hablamos de los costos de manipulación de la carga, que lo vamos a ver por el WhatsApp. Entonces, bueno, muchachos, si no hay preguntas, hemos concluido con la tercera clase de este curso de aduana, comercio exterior. ¿Cuándo nos vamos a ver entonces? El viernes, este viernes. Profe, la clase quedó grabada. Sí, la estoy grabando, tengo que subirla a YouTube. Ok. La va a parar una bella. Ok. De tener grabación.